Buenas noches, hermanos amados, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien en sus hogares, hermanos, y que estén pues con todo lo que necesitan en sus hogares también. Quiero enviarles un saludo desde aquí de la ciudad de Benning. Estoy en el templo en este momento y darle la bienvenida a la transmisión de esta noche. Esta noche, hermanos, pues voy a predicar, hermanos, un mensaje. Yo lo prediqué hace algunos meses. Habla sobre las supersticiones cristianas. Así es que le invito a que no se lo pierda. Está basado en 1 Samuel, en el capítulo 4, algunos versículos del capítulo 4. Quisiera darles un poco de información, hermanos, de cómo van las cosas conmigo. Pues gracias a Dios, en la casa, hermanos, estamos bien, gracias al Señor. Yo me siento bastante bien, aunque tengo un poco de tos todavía. Eso es lo único que tengo. Entonces, el anuncio que quisiera hacer, hermanos, es que por precaución para todos ustedes, creo que nos vamos a reunir otra vez hasta la próxima semana, que será el último domingo del 2020. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Les digo por precaución porque pues estoy saliendo de esta enfermedad, y los síntomas de esta enfermedad son un poco raros, porque de pronto no hay nada y de pronto a uno le vuelven los síntomas. En este caso la tos específicamente, hermanos. Ahorita estoy bien, siento una molestia como de que quiero toser, pero estoy bien, y de pronto empiezo a toser. Entonces todavía estoy así, hermanos, y no quisiera estar así tosiendo mientras estoy aquí. Y bueno, creo que es una precaución, hermanos. Entonces les agradezco su paciencia, hermanos, y les animo a que sigamos teniendo un poco de paciencia. Solamente pues estoy pensando en todos ustedes, hermanos, al tomar esta precaución, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que el 27 pues sería entonces el servicio, el domingo 27, que es el último del año, y vamos a tener la cena del Señor, hermanos. Ese domingo vamos a meditar sobre el tema de este año. Vamos a analizar un poco este año y vamos a tener una perspectiva del año 2021 en las manos del Señor, ¿verdad? Y entonces yo les invito, hermanos, vamos a orar antes de que comience este tema que vamos a tener en un momentito. Así es que, otra vez repito, es un tema pregrabado, es un mensaje que yo prediqué hace unos meses, hermanos. Así es que vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque nada le falta a los que te temen. Te agradecemos, Señor, profundamente todos tus favores. Realmente, Señor, nosotros somos gente muy bendecida, Señor Padre, cuidados por ti todo el tiempo. Y pidiendo que bendigas a todos mis hermanos, Señor Padre Santo, y les ayudes en todos sus problemas. Y provea, Señor, para toda necesidad. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos y nuestros hermanos que tienen dificultades. Siempre levantamos delante de tu presencia a Mónica Wilson y a su familia, Señor, su matrimonio, su hogar, Padre. Que bendiga, Señor, las vidas de nuestros hermanos, Señor. Todos y cada uno, Señor, los que están de viaje, los hermanos que están en sus casas, Señor Padre, que los mantenga seguros, Padre. Los que van a su trabajo y regresan, Padre. Ayúdanos en la vida cotidiana, Padre, y pues encomendamos este tiempo, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor Padre, las cosas que tú tienes, Señor, tu instrucción que hay en la palabra tuya. Muchas gracias, bendito seas para siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Bien, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de las supersticiones cristianas. Existen las supersticiones cristianas. Y vamos a examinar un pasaje en 1 Samuel, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo que estaba pasando.
Y quiero que lo examinemos cuidadosamente y pensemos, hermano, y consideremos estas cosas. Porque en esta ocasión nosotros vemos aquí, hermanos, a los israelitas confiando en traer el arca de Dios para una batalla que tienen con los filisteos. Este tiempo todavía es el tiempo de los jueces, aunque ya estamos en Primera de Samuel. Por ejemplo, el sacerdote Elí también era juez y Samuel llegó a ser juez también. Y entonces, hermanos, todavía vivían ese tiempo de los jueces, en donde vivían esos ciclos de desobediencia y castigo, se arrepentían, volvían a tener el favor de Dios. Y hay una cosa que caracteriza ese tiempo, hermanos, es que dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Gracias a Dios, hermanos, el profeta Samuel fue un hombre usado por Dios en su tiempo, fue un verdadero profeta de Dios, fue un hombre especial, hermanos, que él llegó a ser un niño milagro, ¿verdad? Su mamá Ana era estéril y ella llegó a derramar su alma al templo, le pidió al Padre Celestial que le diera un hijo. Y le hizo un voto y le dijo, si tú me oyes, si tú te dignas a mirarme a mí y a escuchar mi oración y me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días que viva, será para ti. Y se cree, hermanos, que más o menos a los 4 años de edad ella lo lleva al templo, hermano, y lo deja ahí para que sirva al Señor. Y él, ya siendo un joven, empezó a escuchar la voz de Dios y dice, hermanos, que Samuel es uno de los personajes más relevantes, hermano. A Dios la gloria siempre, pero tuvo sus siervos, hermano, y él fue un hombre íntegro, hermano, fue un hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que todo lo que Dios le dio, Dios nunca dejó caer al suelo ninguna de las palabras de Samuel. Pero el ambiente todavía era de caos, era de ignorancia, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, este tiempo que ellos tuvieron conflicto, hermano, con los filisteos. Y dice así esta palabra, y Samuel habló a todo Israel. Estamos en 1 Samuel capítulo 4, esto en el versículo 1. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Estás viendo aquí lo que pasa, hermano. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, mira quién dijo esto, los ancianos de Israel, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Estos eran hombres corruptos, hermano, terribles. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó. Yo quiero que le pongas atención a todo esto, hermano. Todo Israel gritó, o sea, fue un regocijo, hermano. Dice, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esto es una exageración, pero quiere decir que fue un estruendo muy fuerte de miles de hombres. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas.
Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces, fíjate, hermano, mi propósito es que nosotros honestamente y conscientemente pensemos en esto. ¿Crees tú, hermano? Y pregúntate eso, tú que estás ahí viendo esta predicación, esta enseñanza, hermano. ¿Crees tú que hay supersticiones entre los cristianos? Hay supersticiones en el mundo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, se quiebra un espejo y dice que son 7 años de mala suerte. Pasar debajo de una escalera es malo, que se te atraviese un gato negro. Y cosas así como esas, hermano. Y a veces, te voy a poner un ejemplo, en una ocasión yo estaba hablando con alguien. Y me dijo esa persona, estábamos en el templo. No era este templo, era otro donde estábamos. Me dijo, hermano, yo no te estoy mintiendo porque en el templo no se debe mentir. ¿Qué opinas tú de eso, hermano? ¿El templo es el único lugar donde no se debe mentir? Porque el templo es una estructura, hermanos. ¿Es el templo un lugar donde no se debe mentir o el cristiano no debe mentir nunca? Otro ejemplo, hermano, los viajes a Israel, a mí me gustaría, yo no conozco Israel, hermano. Me gustaría visitar Israel y yo conozco muchos hermanos que yo amo mucho, hermano, que los respeto también, pero hay algo que yo no entiendo muy bien, hermano. Por ejemplo, algunos ya se bautizaron, pero van a Israel y se vuelven a bautizar en el río Jordán. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿El bautismo en tu propia tierra no valió? ¿En el lugar donde tú vives no vale? ¿Por qué te tienes que bautizar otra vez? ¿O por qué no te bautizaste en tu propio lugar otra vez? Entonces la respuesta es, hermano, es que yo me bauticé en el mismo río donde se bautizó el Señor. La pregunta sería, ¿te hace mejor cristiano eso? Los esos de la iglesia, hermanos, pare de sufrir, venden agua del río Jordán, según ellos. Nosotros a veces los cristianos, hermanos, criticamos otras religiones diciendo que tienen sus tradiciones y sus supersticiones, hermano, pero de pronto parece que nosotros también tenemos nuestros lugares sagrados, nuestros objetos sagrados, nuestras personas sagradas, etcétera. Y no entendemos, hermano, bien a veces cómo son las cosas. Tenemos que tener entendimiento y discernimiento. ¿Te das cuenta que ellos salen a la guerra y son derrotados y dicen, bueno, es que el arca de Dios no está con nosotros? Y al llevar el arca de Dios ellos se regocijan y dicen, vamos a llevar el arca de Dios para que el arca nos libre, para que el arca nos haga ganar. Pregunta, ¿en quién estaba el poder? En un arca de madera, hermano, que ciertamente representaba la presencia de Dios, o en Dios mismo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que analizar. Otra vez, hermano, este pueblo de este tiempo no conocía a Dios. Incluso, hermano, cuando tú lees, me parece que es el capítulo 3, hermanos. En el capítulo 3 de 1 Samuel dice que Samuel mismo no conocía a Jehová, ni conocía la palabra de Jehová. Nunca le había oído, había hablado Dios a él. No conocía cómo Dios hablaba. Entonces él, incluso siendo ya un joven, él está acostado y oye su nombre, Samuel. Eso está en el capítulo 3, hermanos. Y él va con el sacerdote porque cree que es el sacerdote el que lo está llamando, y va y le dice, sí, aquí estoy. Le dice, yo no te llamé, vuélvete a acostar. Y esto pasa 3 veces. Y a la tercera vez le dice, ¿sabes qué? Jehová te está hablando. Así es que la próxima vez que oigas tu nombre, te vas a parar y le vas a decir, hable Jehová, porque su siervo oye. Y esa fue la primera vez que él oyó la voz de Dios y empezó a conocer a Dios. Te quiero recordar algo, hermano. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, a veces de oídas lo habíamos oído. Y hay otros, como en el caso mío, hermano, que yo no tenía ningún contexto cristiano, hermano.
evangélico, yo no tenía ese contexto, yo no sabía eso, yo sabía de repetir oraciones, pero yo no sabía que yo podía hablarle a Dios con mis palabras y que Dios me escuchaba a mí, y a través de la palabra y a través de la oración y a través de caminar con Él, yo fui conociendo al Señor. Y me doy cuenta, hermano, que no necesito, por ejemplo, ni tú ni yo necesitamos estar en un lugar específico. Por ejemplo, aquí, no tenemos que estar aquí para poder adorar a Dios. Allí en tu casa donde tú estás, tú puedes ser reverente con Dios, porque es un tiempo dedicado para Dios, ahí donde tú estás. Tampoco, hermano, mire, lo ideal tal vez es orar de rodillas, pero puede ser, hermano, que estás acostado en tu cama. Incluso uno de los salmos dice que mientras él está acostado, está meditando en la grandeza de Dios. Este pueblo, hermano, no conocía a Dios. En Oseas, aunque no es el mismo tiempo, hermano, pero esa misma enfermedad existía, hermano, existía en el Antiguo Testamento y todavía existe el día de hoy. Por eso hay mucha gente que es engañada, hermano, por falsos maestros, o le meten miedo o no puede discernir lo que se le dice. Pero por ejemplo en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento no es intelectual, es conocimiento de conocer a Dios. El domingo estábamos hablando de los escribas y fariseos, y ellos estaban seguros que conocían a Dios, hermano, pero en realidad no lo conocían. Jesús mismo les dijo: ustedes, si conocieran a Dios, me amarían a mí. Pero ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ellos estaban seguros de conocer a Dios y de ser hijos de Dios, pero el Señor les dijo: no es así. Y luego estoy hablando de pueblo de Dios, hermano, pueblo de Dios, que es santo, que ya fue nacido de nuevo, pero que todavía no conoce bien a Dios. Jeremías 9:24 dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Isaías 29:13 dice esto también, hermanos. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca, dice, y me honra solo con sus labios. Eso pasa en el pueblo de Dios, y tú lo sabes, hermano. Esas cosas pasan en el pueblo de Dios. Estamos acostumbrados a decir amén, o aleluya, o gloria a Dios. Ya estamos acostumbrados a eso. Dice: pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres, teorías, cuestiones, hermano, que a veces ni siquiera están en la palabra de Dios. El Señor habló de los últimos días a través del profeta Daniel en Daniel 12:4, hermanos, y dijo: la ciencia se va a aumentar en los últimos días. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí eso, hermano, yo lo interpretaba como la ciencia que nosotros conocemos, de la electrónica, de la medicina, de muchas cosas, pero no es esa la ciencia de que está hablando, sino es del conocimiento de Dios. Y en este tiempo, por cierto, hermano, yo te quiero decir que quien no estudia la Biblia es porque no quiere. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, no habían Biblias como nosotros las tenemos ahora. Eran copias, hermano, muy, muy caras. Eran copias a mano. Y por muchos siglos hubo gente que no tenía los recursos que nosotros tenemos el día de hoy. Y hoy, con tu mismo teléfono, tú puedes conocer, entender la palabra de Dios de manera, hermanos, que no tenemos excusa. Pero vivimos en medio de un pueblo, hermano, que a veces no conoce a Dios. Y estos no conocían a Dios, no podían entender que no se trataba de traer el arca, sino que habían otras cosas. En el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, los ancianos se supone que era la gente más sabia del pueblo, hermanos. Ellos juzgaban muchas situaciones. Entonces fíjate, dicen los ancianos: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, fíjate, hermano, esto es algo que necesitamos entender. Era una acusación, porque esa es una acusación.
Yo sé, hermano, que no estaban diciendo Dios nos hirió, sino que Dios permitió que perdiéramos la guerra. ¿Por qué Dios permitió que perdiéramos la guerra? A ver, hermano, ¿has sufrido fracasos tú? Yo he sufrido fracasos. ¿Has sufrido tú fracasos? Yo sé que sí. Yo no puedo oírte, no sé qué es lo que estás diciendo, pero tú solo te puedes contestar. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos fracasado en algo, ya siendo cristianos. Entonces la acusación de ellos es: ¿por qué Dios nos ha derrotado, nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Bueno, hay varias cosas que nosotros necesitamos entender. Te voy a pintar un lado, hermano, que es un lado de obediencia, y otro lado que es el lado de la desobediencia. Fíjate, hermano, que a veces cuando obedecemos a Dios no es garantía de que todo va a salir bien. Yo te estoy hablando Biblia, hermano. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Isaías y llama a Ezequiel, a ambos les dice: ve y habla. Por ejemplo, a Isaías dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso está en Isaías capítulo 6. Entonces dije yo: heme aquí, envíame a mí. Ve a un pueblo rebelde. O sea, de antemano le dice: no te van a oír. Esta gente no te va a oír. A Ezequiel le dice: yo te envío a un pueblo que no es de habla difícil. Si fuera de habla difícil, te oirían, pero no te van a oír porque a mí no me quieren oír. Y el ministerio de Jeremías en especial fue un ministerio sufrido, en donde él era odiado por casi todos, hermano. Entonces, hay veces que las cosas no salen bien, aunque le obedezcamos a Dios. ¿Entiendes eso? Porque es importante que tú lo entiendas, hermano. Porque en la vida vas a encontrar circunstancias en donde tú eres fiel a Dios, y siendo fiel a Dios y Él te ordena o te manda o entiendes en su palabra que tienes que hacer cierta cosa, pero resulta que lo que pasa después de eso no es lo que tú esperabas. Estos profetas eran ungidos de Dios, hermano, que llevaban la palabra y decían tal y como era, pero fueron odiados, hermano. El Señor Jesús, cuando habló de ellos, dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise consolar, pero no quisiste? Entonces a los profetas mataron a algunos, hermanos. No querían oír la voz. Incluso les dijeron: ya no profeticen. El profeta, no me acuerdo si fue Isaías o Jeremías, le dice: busquen por la senda antigua. Vean la senda, busquen esa senda antigua y anden por ella. Pero ellos dijeron: no andaremos por esa senda. Entonces, mira, hermano, hay una parte en donde aunque tú hagas bien las cosas no van a salir bien. Pero luego está la otra parte, hermano. ¿Qué si tú estás viviendo en desobediencia y en pecado? Y tú te embarcas en una situación y tú dices: en nombre de Dios. Yo me estaba acordando, hermano, porque hay muchas cosas que a veces uno trata de santificarlas o separar la vida. Uno dice: bueno, es que esta es mi vida espiritual y esta es mi vida secular. Y bueno, la vida espiritual es aparte y la vida secular. Algunos dicen que la vida cristiana es una cosa y los negocios son otra cosa, pero no es así, hermano. Te voy a recordar algo que dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora que vivo yo con Cristo, yo ya me morí. Todo lo que vivo lo vivo para Él. Eso incluye tus negocios. Yo he conocido gente, hermano, que se embarca en alguna situación, en algún negocio, en alguna relación y sufren, aunque lo hicieron en nombre de Dios, como invocando a Dios. Ay, Dios, Diosito, dicen algunos. Ay, Diosito, ayúdame.
Mira, Señor, porque tú sabes que yo no sé. Y dicen, ya oré, me tiene que ir bien. No, no te tiene que ir bien. Proverbios 19:3, mira esto, hermano, lo que dice. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Volviendo a 1 Samuel. ¿Por qué perdieron, hermano? Si tú analizas, hermano, si tú te das cuenta, hermano, cuál era la situación, la condición espiritual, hermano, en la que vivía este pueblo, ellos andaban, hermano, bastante perdidos. Mira, hermano, en el capítulo 2 se levanta un varón de Dios y va a hablar con el sacerdote Elí. Y le dice, mira, le dice, Dios dice que va a juzgar tu casa, les. Los hijos de Elí, hermanos, esos eran unos hombres terribles, hermano. Eran hombres terribles. Fíjate, hermano, que ellos, habían mujeres que servían ahí en el templo y ellos se acostaban con esas mujeres. Finés muere en esta batalla del capítulo 4 que estamos viendo. O sea que él era un adúltero también, porque él tenía una mujer embarazada, porque cuando terminas de leer el capítulo 4, ella da a luz ahí, hermano, ese día. El mismo día que muere Finés, su esposa que está embarazada da a luz. Entonces era un sacerdote, hermano, él tenía que ser un ejemplo para los demás, pero era un adúltero. Él y su hermano hacían una cosa, ese varón dice, fíjate, le dice, lo que hacen tus hijos, blasfeman el nombre de Dios, dice, y tú no los has estorbado, y Dios dice que Él honra a los que le honran. Y dice que va a juzgar su casa, eso se lo dice otro profeta, ese no fue Samuel, hermano. Y dice que esos hombres mandaban a siervos que tenían, y hermano, pues los sacrificios tenían una manera de hacer. Primero era Dios y después los sacerdotes sí tenían derecho a comer de la carne de los sacrificios. Pero ellos decían, no, primero quiero la carne cruda. Y agarraban lo mejor, hermano, y decían, y los siervos decían a la gente, dame de la carne. Y si ellos decían, no, dámela o la voy a tomar por la fuerza. Y eso lo hacían. Y se acostaban con las mujeres. Estos eran los sacerdotes, hermano, y la vida de ellos era pública, se conocía esto, hermano, y Dios dijo, yo voy a juzgar tu casa. Y la primera vez que Dios le habla a Samuel, también Samuel le dice, Dios dice que va a juzgar tu casa por el pecado que tú ya sabes. Tú ya conoces el pecado de tus hijos y en esta batalla los dos mueren exactamente como la profecía fue. La profecía es, tus dos hijos se van a morir en un día. En tu casa no va a haber nunca un viejo, todos van a morir en la flor de su juventud, toda tu descendencia se va a morir. Te voy a alejar del sacerdocio para siempre, etcétera, hermano. Entonces, no trato de meterte miedo, solamente te estoy diciendo la verdad. Nosotros, hermano, otra vez, el Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea que nosotros hacemos tonterías, pero esperamos la bendición de Dios. Y eso no es así, hermanos. Y no es, hermano, porque Dios necesariamente se ensañe contra nosotros, sino que el camino de Dios es perfecto, hermano. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios somos nosotros exhortados, hermano. Nos aleja del pecado. Mire, hermano, qué hermoso es ver cuando alguien se está convirtiendo al Señor, porque la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que hay gente que se convierte levantando la mano, pero la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que levanta la mano a veces nada más, hermano, puede ser que fue conmovido en un momento, pero ahí para su fe. Cuando se acaba la música, se acaba la reunión, a veces para su fe. Pero hay gente, hermano, que empieza a oír la palabra. Y yo estoy tratando con alguien, hermano, que el Señor, yo estoy mirando con mis propios ojos cómo su corazón está cambiando. Yo decía demasiadas maldiciones, me decía esta persona esta semana, decía demasiadas maldiciones, pero después de leer la palabra de Dios, ya no puedo maldecir, porque estaría traicionando a Dios. O sea, es una convicción propia, no de que yo le dije, oh, si haces esto. Es una convicción en su corazón, hermano.
Y ellos decían, bueno, Dios nos hizo fracasar. Hermano, con todo mi amor y con todo mi respeto, te tengo que llamar a la reflexión. Hay cosas que han salido mal en tu vida. Tienes que preguntar, ¿fue Dios o fuiste tú? Porque también nos han metido a veces en la cabeza que una vez caminamos con Dios se acabaron todos los problemas, y eso es mentira, hermano. Se acabaron todos los fracasos, eso es mentira. Lee, hermano, lee la palabra y te das cuenta que aún los apóstoles, hermano, tuvieron sus pecados, sus fracasos, hermano, ya llenos del Espíritu Santo. Como Pedro, ¿verdad?, que era hipócrita cuando estaba con los judíos y los gentiles. Esto tenemos que considerarlo, hermano. Y hay cosas malas que pasan a los hijos de Dios también, o las cosas a veces no salen como nosotros queremos. Entonces, necesitamos ver esto, hermano. En segundo lugar, hermano, Dios no es un amuleto de buena suerte. ¿Entiendes? No es un lucky charm, le llaman en inglés, ¿verdad? No es un amuleto de buena suerte. No es que tú vas a hacer algo en nombre de Dios. Mira, te voy a leer otra vez el versículo 3, la segunda parte del versículo 3. Y te voy a leer los versículos 10 y 11 de 1 Samuel 4. Dice aquí: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Silo era el lugar de reunión en ese tiempo, el lugar de culto. Entonces dicen, traigamos el arca del pacto de Jehová para que viniendo, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, yo te voy a decir esto, hermano. A veces nosotros podemos tratar de reconstruir hechos que están escritos en la Biblia. Pero necesitamos entender una cosa, hermano. Aunque Dios nos habla por medio de la palabra, nuestras situaciones no son exactamente lo mismo. Esto se parece, hermano, a las batallas de Josué. Entonces Dios era el que ordenaba. Dios era el que daba la estrategia a Josué. Y cuando tú observas y estudias las estrategias de Josué, y las analizas, tal vez desde un punto de vista militar, hermano, te das cuenta que algunas de esas estrategias no tenían mucho sentido. Por ejemplo, hermano, la toma de Jericó. El Señor le dice, vas a tomar el arca va a ir hasta adelante. El pueblo va a ir separado un poco del arca, vas a dar una vuelta, regresan y descansan. Y así lo vas a hacer 7 días, pero el séptimo día vas a dar 7 vueltas. Y en la séptima vuelta van a gritar y tocar las trompetas y el muro se va a caer. ¿Tuvieron éxito? Sí, 100%. Pero esto era un mandamiento de Dios. Ahorita parece, hermano, parece que ellos están tratando de duplicar aquel milagro. ¿Entiendes? Como diciendo, bueno, llevemos el arca. Es como, esto nos va a dar buena suerte. No pudimos vencerlos, pero llevando el arca lo vamos a poder vencer. Fíjate, hermano, sin arca perdieron. Pero el versículo 10 y 11 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Perdieron con arca y sin arca. Entonces, ¿qué? ¿Falló Dios? Mira, hermano, hablemos un poquito de supersticiones cristianas, ¿ok? Ok, listo. Hay gente que dice, hermano, venga a ungir mi casa. Acabo de comprar una casa, venga a ungirla, hermano. ¿Cuál es el propósito de hacer eso, hermano? Quiero que pienses, te respondas tú mismo. ¿Cuál es el propósito de hacer eso? ¿Que no se te metan los ladrones? ¿Que nunca vaya a agarrar fuego tu casa? ¿Que en tu casa haya paz? ¿Que nunca hayan problemas? ¿Que nunca haya pobreza? ¿Sabes que eso le piden a los babalaos también, verdad? Los que saben de brujería saben qué es eso. Les piden limpias, piden que bendigan negocios, que bendigan cosas, que bendigan carros. Hermano, si yo bendigo tu carro,
Mi oración puede protegerte para siempre, hermano. Nunca vas a tener ningún ticket, aunque andes a 100 millas por hora, aunque seas imprudente. O si oro por tu negocio, ¿qué eso quiere decir, hermano? Que nunca nada malo va a pasar. Piénsalo, hermano, piénsalo. Yo quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que bendice, hermano? ¿Que vaya a untar con aceite un carro, una casa, un negocio? ¿O Dios? O tú dices, no, pues los dos. No, piénsalo bien. ¿En dónde está la bendición, hermano? Si nosotros, fíjate, por un lado nosotros decimos, Señor, esta casa la bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, eso está bueno. Pero luego tú prendes tu televisión. Casi todas las películas de hoy, hermano, casi en todas, hermano, se blasfema el santo nombre de Dios. ¿Crees, hermano, que eso está bien? Contéstate tú mismo, ¿crees que eso está correcto? ¿Que en tu casa tú permitas ese tipo de cosas? ¿Que metas cosas robadas en tu casa? ¿Que tengas al hijo que vive en fornicación con la novia viviendo ahí en tu casa? ¿Crees que eso está bien? ¿Que mires pornografía en tu casa? Pero como ya oramos por la casa, ya la casa está cubierta. No es así, hermano. O pides por tu negocio, pero empiezas a hacer las cosas chuecas. Empiezas a mentir, a engañar a los clientes, a vender cosas de mala calidad. O eres negligente en tu trabajo y tu negocio se va a ir para abajo. Entonces, hermanos, no seamos niños. Tenemos que entender esto. Estos no iban a ganar. Con arca o sin arca perdieron. Es más, el arca la capturan ellos. Eso ahí vamos a hablar después, hermano. Porque llevándose el arca, de pronto los filisteos también piensan, pues ya nos llevamos a sus dioses, ¿verdad? Porque ellos decían sus dioses, porque esa era su mentalidad. Ahora nos va a ir bien porque ya capturamos sus dioses, ahora ya tenemos a sus dioses, pero le sale el tiro por la culata con eso también, hermano. Porque Dios, aunque hay algo que se llama apologética, hermano, o la defensa de la fe. Sí, hermanos, tenemos que estar listos para defender la fe, pero Dios también se puede defender solo, hermanos. Dios se defiende solo. Es muy grande, hermano, como para que necesite que hombres lo defiendan. Él ha permitido diferentes cosas a lo largo de la historia, pero cuando Él tiene que mostrar su poder por su propia mano, Él lo hace. Nada más te adelanto eso, hermano. Metieron el arca de Dios en la casa de Dagón, el dios de ellos. Ahí en el templo donde tenían a su muñeco ese, a su ídolo, hermano, y al día siguiente apareció acostado, como postrado enfrente del arca de Dios. Ya lo demás ahí te lo dejo, hermano, que está más emocionante que la novela, hermanos. Ahí léelo. Pero fíjese, hermano, en Guatemala, por ejemplo, hermano, hay mucho eso de tienda Ebenezer. Tienda La Bendición, depósito Emanuel, transportes Jehová Jireh. Y eso, o sea, eso en verdad, hermano, bendice. Nosotros tenemos que pensar en esto, hermano. A veces nosotros pensamos que, bueno, si yo uso una fórmula bíblica. ¿Te acuerdas de eso de la oración de Jabes, hermano? Un libro que se hizo muy popular y pues prácticamente, hermano, después de tanto palabrerío decían, no, pues hay que orar como Jabes oró. Y una de las partes que era de la oración de Jabes es pedir prosperidad financiera. Sí, Dios puede bendecir, hermano. Pero fíjate lo que Él dice, por eso tenemos que ir a su palabra, hermanos. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir por añadidura. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Yo creo, hermanos, que Dios nos ayuda, nos bendice, nos prospera, pero tenemos que vivir para Él también. O sea, esto es lo que tiene sentido. Fíjate, hermano, a veces las cosas no salen como queremos. Te pongo un ejemplo. Eso está en 1 Reyes 18 y 19. Dios le dice a Elías, ve y denuncia el pecado del pueblo de Israel.
Y cuando llegues ahí, les vas a decir, a ver, ¿quién es Dios? Vamos a hacer un concurso de dioses. ¿Verdad? Ustedes, profetas de Baal, ustedes van a cortar un buey en pedazos, van a poner un altar y van a invocar el nombre de su Dios. Y yo voy a hacer lo mismo, dice. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Entonces ellos, como son malos, dice, ustedes empiezan y están por horas y hasta empiezan a cortarse el cuerpo y todo, y Elías se burla de ellos y nada. Luego Elías se levanta, arregla el altar, pone el animal sobre el altar y dice, a ver, háganle una zanja, pongan grano ahí, échenle agua, vuelven a echar agua y le echan mucha agua a todo. Y dice, Señor, respóndeme Jehová con fuego, dice, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo estoy haciendo esto por instrucción tuya. Y viene el fuego de Dios, hermano. Y bueno, nosotros pudiéramos decir, bueno, todo salió bien. Y sí, salió bien. Ahora parece, hermano, por la lectura de 1 Reyes 18 y 19, que Elías esperaba una conversión masiva ese día, pero no fue así, hermano. O sea, sí dijeron ellos, oh, Jehová es el Dios, sí, Jehová es el Dios, pero eso no quiere decir que alguien se convirtió, hermano. Oh, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, sí, pero eso no quiere decir que te convertiste. Entonces, ¿qué dice, hermanos? La mujer de Acab dice, con que mató a los profetas de Jehová, yo lo voy a matar a él también. Y le manda un mensajito y le dice, así como uno de ellos vas a quedar tú, les. Y entonces resulta que los que se iban a convertir no se convirtieron, y Elías va huyendo y está desanimado y se pone a dormir en el camino, y un ángel de Dios lo levanta, lo alimenta y sigue durmiendo, lo vuelve a alimentar, lo levanta, hermano, y le dice, a ver, corre 40 días, con esto te alcanza, con esta gasolina que te di te alcanza. 40 días, corrió, hermanos. Y allá, estando en un lugar, está triste, está deprimido, hermano, y está pensando, Señor, mira, solo yo he quedado profeta tuyo. Y al fin Dios le habla y dice, no es verdad, yo tengo mucho pueblo que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Está tan triste que se quiere morir. Dice, Señor, quítame la vida, dice. Entonces entiendes, hermano, que a veces las cosas no salen como queremos, o seguir una fórmula. La única fórmula, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Y este pueblo no vivía en obediencia a la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Mira, en Hechos 19 se nos cuenta de unos exorcistas ambulantes. Nosotros en la iglesia cristiana no creemos en exorcismo, hermano. Creemos en la liberación, que Dios tiene poder para liberar a una persona del poder de Satanás, de la posesión demoníaca. El exorcismo es una fórmula. El exorcismo incluye agua bendita, incluye oraciones, incluye ritos, incluye cruces, incluye cosas. Y Jesús nunca hizo exorcismos. Jesús nada más decía, sal de él. O sea, con su poder decía eso. O el apóstol Pablo también decía, en el nombre de Jesús, te mando que salgas de él. Pues resultaron unos exorcistas ambulantes que habían oído la fórmula de Pablo. Y miraban que Dios usaba a Pablo para hacer grandes señales y grandes prodigios. Y ellos pusieron su negocio de exorcistas ambulantes con la fórmula de en el nombre de Jesús. O sea que en el nombre de Jesús, ¿tú crees que nada más en el nombre de Jesús ya con eso venciste? O la sangre de Cristo me cubra. Y no ya te cubrió, pues, hermano. Si eres cristiano ya te cubrió. Lo que tienes que hacer es confrontar aquello en el poder del Espíritu Santo y echarlo fuera, y se acabó, hermano. No hay otra fórmula. Y tú lo puedes hacer. Porque Marcos 16:17 dice, hermano, o 15:16, no me acuerdo, hermano, pero lee el último capítulo de Marcos, hermano. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Eso es autoridad que la tiene el cristiano. Entonces, ¿entiende lo que te digo, hermano? Entonces estos, en el nombre de Jesús, o sea que en el nombre de Jesús,
Ya con que invoques el nombre de Jesús. ¿Es magia esto entonces, hermanos? Todo lo que digas en el nombre de Jesús tiene que pasar. Por supuesto, tú ahorita estás diciendo, no, hermano, pues me extraña que usted esté diciendo eso, pero hay muchos falsos maestros que enseñan eso en este día. En el nombre de Jesús, nada más diga en el nombre de Jesús, nada más confiésalo, decláralo en el nombre de Jesús. No, no es así. No es así, hermanos. Entonces estos se ponen, hermano, hay un endemoniado, dicen, en el nombre del Dios que predica Pablo, sale él. Y los demonios adentro de aquel le dicen, bueno, conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los pone como camotes, hermano. Los golpea y los deja desnudos y salen aquellos corriendo golpeados y desnudos, avergonzados. Y esto fue notorio en todo el pueblo. O sea que no es en el nombre de Jesús nada más, hermano. Cuidado con esos libros que te dicen las 4 claves del éxito. No, hermano, mira, la clave del éxito está en la palabra de Dios. Y éxito no siempre quiere decir todo te va a salir bien. Quiere decir que vas a agradar a Dios, ¿entiendes? Estos son conceptos bíblicos, hermano. O sea, los profetas, cuando tú ves la obra que hicieron los profetas, ¿cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado, con un ministerio muy corto, hermano. Joven. Lo decapitan joven. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, le dio su sello de aprobación. Dijo, este es un hombre exitoso, pero murió en la cárcel, hermano. Y murió decapitado. Pero él fue exitoso. Jeremías, ¿quién se le convertía a Jeremías, hermano? Un puñadito de gente. Después todos lo odiaban, hasta su propia familia lo odiaba, hermano. Pero él era un hombre exitoso. Porque le obedeció a Dios. Entonces nosotros necesitamos entender cuáles eran las circunstancias de ellos, hermano. Puro pecado, hermano. Mira, en 1 Timoteo 5:22 dice algo la palabra. Fíjate, hermano, lo que dice aquí. No impongas con ligereza las manos a ninguno, dice. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. A lo largo de los años que tengo de ser pastor, hermano, han habido muchos casos y muchos escenarios de gente que me busca, te voy a decir para qué me buscan, para que yo los apruebe. Y yo no soy nada, hermano, yo no me considero ser nada. Hay hombres que viven en adulterio, por ejemplo, que han adulterado, entonces vienen a hablarme mal de la esposa, mal, pero pestes, hermano. Que es vieja, que es bruja, que es chismosa, que es un montón de cosas. Me dice, mire, y pues se me dio esta relación que ni la estaba buscando, dice. Y yo creo que viene del Señor, porque ¿cómo le he pedido yo al Señor? ¿Y usted qué cree? No, pues es adulterio. No, hermano, no me diga eso, es que yo miro la mano y ella es cristiana. Aquí se vinieron a sentar, aquí se sentaron unos buscando la bendición de Dios y venían en adulterio. Yo ese día estaba predicando de la mujer adúltera, hermano. Se fueron como camotes de aquí, hermanos. Yo después lo supe, yo no sabía nada. ¿De qué te sirve que te aprueben los hombres? O sea, dice, no participes de pecados ajenos. Mira bien, o sea, ¿qué es lo que bendices? Ahorita los políticos andan, hermanos, es un hormiguero lo de los políticos. Cuidado, hermano, porque mira, algo dice la Biblia en Colosenses 2, hermano. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Entonces tú, cuidado, hermano, con la musiquita, el violincito y las escenas así que te hacen llorar. Cuidado con eso, hermano, porque tu confianza está allá, hermano. Los políticos, muchos son camaleones, hermano. Son musulmanes y andan con los musulmanes, son cristianos y andan con los cristianos, son abortistas y están con los abortistas, son pro LGTBQ, RCTV, WXYZ, si están con ellos.
Pero tú, ¿en qué vas a confiar? ¿Por quién vas a votar? Tú vas a votar por la sabiduría de Dios. Te estás dando cuenta que yo no estoy favoreciendo a ninguno. No te estoy tratando de coaccionar, te estoy diciendo, mira, tienes que pensar, tienes que ver. Algunos dicen, yo soy cristiano. Claro, son cristianos, pero cuando les conviene. Aquí, este templo era un Calvary Chapel antes, hermano. Y aquí venía una persona, una señora, a la iglesia americana. Y pues yo la conocí cristiana, ella, ¿verdad? Y se reunía, pues los hermanos de Calvary Chapel, yo los conocí al pastor, a los líderes, y eran hermanos de la Biblia, pues, o sea, se apegaban a la palabra de Dios. Y yo me di cuenta que esta señora dejó de asistir a la iglesia, y una vez los jóvenes tuvieron un car wash. Y ella estaba metida en la política. Y recuerdo, hermanos, que en esa ocasión pues vino a lavar su carro y hay una banquita aquí afuera y se sentó. Yo me senté al lado de ella porque su esposo seguía asistiendo a la iglesia. Y yo la miraba rara a la señora y empecé a platicar con ella y le digo, mira, ¿y por qué ya no vienes a la iglesia? Le digo, ya no te veo yo en la iglesia, solo a tu esposo. Y me dice ella, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Me dice, yo no creo igual ya. Y el tema era el homosexualismo. Dice, no, yo no estoy de acuerdo en lo que dicen en esta iglesia. Y mi manera de pensar ha cambiado, dijo. Ok, cuidado, hermano, porque hay muchos incluso que están metidos en las iglesias y están a favor de cosas que la Biblia condena, hermanos. Ellos parece que quisieron hacer como hizo Josué, ¿verdad? Que él iba y vencían a ejércitos fuertes, pero sus circunstancias eran diferentes, hermano. Te voy a decir algo que dice Deuteronomio 28, ya voy terminando, hermano. Deuteronomio 28:15 dice, esta era la ley de Dios, hermano, que hablaba a los israelitas específicamente, dice el versículo 15, pero acontecerá, dice, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y cuando habla de la guerra, en el versículo 25 les dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y eso es lo que pasó con estos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ellos vivían en desobediencia, pero querían la bendición. Y eso no es así, hermano. Y podemos pensar lo que querramos, hermano, pero eso no es así. Quiero terminar con esto, hermano. Juan 14. Vamos a ver Juan 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21 y versículo 23. Esto es el verdadero éxito, hermano. O sea, no supersticiones ni esperanzas falsas, hermano. Esto es algo verdaderamente, hermano, bíblico, ¿ok? El éxito es andar con Dios, hermano. Primero el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás cae en su lugar. Todo lo demás, y aunque nos toque sufrir, hermano, porque la Biblia también dice que los cristianos vamos a sufrir, aunque algunos dicen que no, hay éxito, hermano, en obedecer al Señor. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está hablando del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto no son supersticiones, esto es Biblia, hermano. Y tenemos que tener nuestra raíz, hermano, puesta en la palabra de Dios, cimentados. Como dice el libro de Efesios, hermano, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error.
sino que bien cimentado crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, hermano, mira, el éxito de ellos estaba en volverse a Dios de todo su corazón, aunque no llevaran arca, hermano. El éxito tuyo y el mío no debe estar basado en supersticiones, sino en verdades eternas que son la palabra de Dios.